Buen día. En esta ocasión vamos a encontrar la derivada de la función tangente. Y la buena noticia es que ya no vamos a tener que utilizar los límites, puesto que en otro video que les dejo aquí arriba, demostramos que la derivada del seno es el coseno. Y ahí dejábamos indicado que la derivada del coseno es menos seno. Además, en este video que también les dejo arriba, demostramos que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y ahí deducíamos la fórmula para la derivada de un cociente. Pues bien, lo bonito de este ejercicio de encontrar la derivada de la tangente es que podremos construir sobre lo ya edificado de esas fórmulas que ya encontramos. Y por eso no va a ser necesario por ningún lado en este video acudir a la definición de la derivada por límite. Sin embargo, sí vamos a tener que hacer un pequeño repaso de algunas identidades trigonométricas y de esas fórmulas que les acabé de mencionar. Y es que, claro, siempre, sin excepción, que nosotros estemos hablando de una función trigonométrica para derivar, para integrar, para ecuaciones diferenciales, vamos a tener que echar memoria, que echar mano de esas identidades trigonométricas. Y una vez hecho el repaso, podremos atacar el problema de encontrar la derivada de la tangente. Entonces vamos a hacer nuestro repaso de fórmulas. Lo primero que tenemos que acordarnos es cuál es la derivada de un cociente. En este video que les mencionaba veíamos que la fórmula es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Nuestra segunda fórmula que tenemos que acordarnos es la derivada del seno, que como bien recordarán del video que ya les mencioné es coseno. La tercera es la derivada del coseno que ya habíamos mencionado, es el menos seno. La cuarta que vamos a necesitar hoy es una identidad fundamental y es a qué es igual la tangente. ¿Lo recuerdan? Tangente es igual a seno sobre coseno. La siguiente que tenemos que acordarnos, que es de la misma familia de esta fórmula de las identidades fundamentales, es la identidad de la secante, que si recordarán nos dice que la secante es igual a 1 sobre coseno. Secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y la última identidad que tendremos que tener acá muy presente es la identidad pitagórica. Se llama pitagórica puesto que sale del teorema de Pitágoras. Ella nos dice que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, siempre, sin importar cuál sea el ángulo, es igual a, ¿sí se la saben? Sí, señores, a 1. Pues bien, con estas 6 fórmulas tenemos todo el material necesario para poder encontrar cuál es la derivada de la tangente. Y la fórmula dice así, teorema, la derivada de la función tangente de x es secante al cuadrado de x. Importantísimo que nos lo aprendamos, la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Pues listo, manos a la obra. Vamos a probar que la derivada de la tangente de un ángulo es secante al cuadrado del mismo ángulo. Aquí podríamos empezar aplicando la definición del límite cuando h tiende a 0 y todo eso, pero ya dijimos que no va a ser necesario. En lugar de eso, antes de derivar, vamos a utilizar una de esas identidades trigonométricas que veíamos. Y es que la tangente por identidad trigonométrica es lo mismo que seno sobre coseno. Y ojo, no estoy diciendo que la derivada de tangente sea seno sobre coseno. Ya vimos que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Lo que estoy diciendo es que la función tangente es la misma cosa que la función seno dividido entre la función coseno. Por tanto, querer derivar a la función tangente es exactamente lo mismo que querer derivar a la función seno dividida entre la función coseno. Y ya vea, mágico, porque la derivada de la tangente se convirtió en la derivada de 3 cosas que sabemos hacer. Una división, derivada de una división, un seno, claro, sabemos derivar al seno, y un coseno, sabemos derivar al coseno. Así que para empezar, lo primero que tendremos que hacer es traer a la memoria una de esas fórmulas que veíamos al principio, la derivada de un cociente, en donde por comparación vemos que la función seno sería el g de x y que la función coseno sería el h de x. Entonces la derivada de este cociente sería la derivada de seno por el coseno menos el seno por la derivada del coseno, todo sobre el coseno al cuadrado. ¿Cómo es que fue? Otra vez, derivada del seno, derivada de la primera, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, y todo sobre
en la de abajo o la segunda al cuadrado. Listo, entonces ¿a qué es que era igual la derivada del seno? Ah, esa la mencionamos al principio, vea, la derivada de seno es igual a coseno. Entonces, derivada de seno, colocamos coseno. Por coseno, menos seno, menos seno. Y la derivada de coseno, ah, es que esa también la mencionamos al principio, la derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí en lugar de derivada de coseno venimos y colocamos por menos seno. Por supuesto, todo eso dividido entre coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda? Coseno por coseno. Ah, pues coseno al cuadrado. Algo por el mismo será eso a la 2. Menos seno por menos seno. Pues será menos por menos más. Y seno por seno, seno cuadrado. Y todo dividido entre coseno al cuadrado de x. Ahora, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x les debe recordar algo que veíamos empezando el video. ¿Recuerdan la identidad pitagórica? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x siempre es igual a 1. Bueno, no sé si alguno estará diciendo, ah, pero es que no es lo mismo porque aquí tiene primero al coseno y aquí tiene primero al seno. Pues lo que pasa es que eso no importa porque ya en la primaria nos enseñaban que la suma es conmutativa, es decir, que el orden de los sumandos no altera el resultado. Por eso lo que tenemos aquí, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, es lo mismo que tenemos aquí, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y en realidad eso es igual a un hermoso 1. De esta manera podemos decir que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x se cancela a 1 por identidad pitagórica, quedándonos 1, ¿cierto? Sobre coseno al cuadrado de x. Ah, pero es que esto también se parece bastante a algo que ya habíamos visto. Una de las identidades que repasábamos al principio es que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y claro, eso es válido si se lee de izquierda a derecha o si se lee de derecha a izquierda. Ah, pero es que aquí el coseno está al cuadrado y aquí no está al cuadrado. Eso no importa porque mire, podemos elevar todo lo del lado derecho del igual al cuadrado si elevamos todo lo del lado izquierdo del igual al cuadrado. Y de esa forma podemos obtener que secante al cuadrado de x, ¿cierto? El cuadrado de x es igual a 1 al cuadrado sobre coseno al cuadrado de x. Ah, pero es que 1 por 1 es 1, entonces podemos borrar este 2. Y con eso estamos diciendo que este 1 sobre coseno al cuadrado de x lo podemos cambiar por secante al cuadrado de x. Con lo cual terminamos nuestra demostración, vea. La derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado. Ahora, si ya hicimos la de la tangente, ¿cómo será la de la cotangente? Pues así como la derivada de coseno era menos seno, entonces la derivada de cotangente pues va a tener cierta similitud a la de la tangente. La de la tangente era secante al cuadrado de x. Entonces la de la cotangente se relacionará con la cosecante al cuadrado y le colocará ese menos. Derivada de cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x. Y la demostración sale igualita. Lo único que deben tener en cuenta es que la cotangente por identidad fundamental es igual a coseno de x sobre seno de x. Con eso finalizamos todo por esta ocasión. Hasta la próxima.